Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y ya le comentaba que la Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado 3 millones de nuevos casos de contagio en todo el mundo en la última semana y un incremento del 3% en fallecimientos, una disminución importante a comparación de cuando surgió el coronavirus sobre las muertes. ¿Por qué? Porque hay vacunas, en poco porcentaje, pero hay vacunas y esto reduce la mortandad. Efectivamente, países como los Estados Unidos, como Rusia, como Europa, donde se registraron o por lo menos se supo de fallecimientos en una escala importante, hoy están de alguna manera protegiéndose por la vacuna. Nos hace falta mucha información en el mundo, ¿eh? A mí me llega muy poca información sobre todos los países africanos, ¿no? Aquellos países que su sistema de salud es muy endeble, países árabes donde también el régimen pues limita muchísimo la información. China, por ejemplo, a 16 meses de la pandemia, no sabemos la verdad de cómo salió este virus, ¿no? Todavía está esta idea, esta hipótesis catastrófica que pudo haber sido un virus elaborado en un laboratorio como arma biológica. Ya lo desmintió Joe Biden, ¿no? Dijo que sí, efectivamente pudo haber sido creada en un laboratorio, en una investigación que se mandó a hacer en China, con lo poco que se le abrió de información. Sí pudo haber sido en un laboratorio, pero no se puede pensar que pudo haber sido utilizado en contra de la humanidad, ¿no? Hay muchas conspiraciones, bueno, hay muchas novelas. Les recomiendo una de Dan Brown, este hombre que hizo el Código Da Vinci, en su última novela, me parece que se llama Infierno, que habla sobre la necesidad de reducir la humanidad ante la carencia de alimentos, de recursos naturales. Estamos creciendo como humanidad. Hoy ya vivimos muchos más años, ¿no? Por la medicina, el avance de la medicina. Esta novela es sensacional, obviamente es ficticia por completo, pero Dan Brown siempre te hace pasar un muy buen momento en sus páginas y pues también en sus películas, ¿no? Con Tom Hanks como el gran detective de Dan Brown. Así es que lea los libros de Dan Brown y ahí está hablando un poquito sobre esta idea de conspiración en el mundo para acabar con una parte importante de la humanidad y no acabarnos los recursos naturales. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la variante Delta es la causante de este aumento en casos positivos de la COVID-19. Sepa que es más contagiosa. La Organización Mundial informó que se han encontrado casos de esta variante en 111 países en el mundo. Ya está más que incrustada en nuestra humanidad. En tanto, la Secretaría de Salud aquí en México informó que hay 2.604.711 casos confirmados de la COVID-19, 11.137 más que el día de ayer. De acuerdo con los registros, esta cifra es la más alta de contagios desde el pasado 11 de febrero, cuando se contabilizaron 10.677 contagios. Reportó 219 muertes más por COVID-19 en el país, con lo que suman 235.277 y hay una letalidad del 9% en México. Oiga, la capital del país llega este miércoles con 3.850 casos confirmados de COVID-19. 3.850. Aquí los especialistas dicen que estos números acumulan lo acontecido el fin de semana, porque sabemos que hay guardias, no se registran los casos, se esperan, por ejemplo, para el martes o miércoles, pero 3.850 contagios nuevos en la capital del país sí nos prende las alertas, ¿eh? Tenemos actualmente en la capital de México 713.909 personas que se han contagiado desde que comenzó la pandemia. Se sumaron ayer, martes, 43 nuevos fallecimientos aquí en la CDMX para tener un acumulado de 44.890 capitalinos que han perdido la vida a causa del virus. La Ciudad de México podría alcanzar el pico de la tercera ola de COVID-19 en agosto próximo, con un estimado de 3.550 camas ocupadas de hospitalización. Así lo reconoció Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la capital. Mencionó que la anterior cifra representaría el 35% de lo que se llegó a tener en el pico más alto durante toda la pandemia. Asimismo, indicó que aún se prevé un crecimiento paulatino en el mes de julio.
mientras el grupo de 50 a 59 años de edad ya alcanza la mayor protección de su esquema completo de vacunación. Quiere decir que ya terminó este grupo de vacunarse y ya pasaron los 15 días que se pide de cuidado extremo para la vacuna. Recordar, la vacuna no te hace inmune al virus. Quizá puede protegerte para un fallecimiento, pero puedes contagiarte, y hay casos muy cercanos, amigos, que han reportado, y usted lo debe de saber muy bien, han reportado que aún con las dos dosis de la vacuna se están contagiando de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es un hecho el regreso a clases presenciales en el mes de agosto, aunque se esté representando una incipiente ola de contagios. Vamos a reiniciar las clases, así, en definitiva. No hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio. Y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Necesitamos abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos, madres, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, todos. Así es que es un hecho, como dice el clásico, haiga sido como haiga sido, ya se tomó la decisión de regresar en agosto a las clases presenciales. Hay que recordar que más o menos hace unos 20 días, un mes, se había decretado por parte de las autoridades de salud el regreso a las escuelas. Y lo primero que se registró fueron contagios y se cerraron. De hecho, la capital del país estaba en semáforo verde y tuvo que cambiar su color al amarillo, y se dejó a criterio de los padres de familia y de las autoridades de salud de cada una de las escuelas si mantenían las clases presenciales o no. Aprovecharon muchos padres de familia para decir, no, mis hijos se quedan en la casa, y otros padres que sí necesitan que sus hijos estén ocupados en otro lado porque ellos van a trabajar, pues tuvieron que arriesgarse para que los hijos estuvieran en la clase. Pero ya el presidente dijo, sea como sea, se ha tomado la decisión de regresar a las escuelas, hay que prepararse. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al día de hoy se han recibido 68.199.195 dosis de las diferentes vacunas que existen en el mercado internacional. La marca de vacunas que más ha llegado a México es la de la farmacéutica Pfizer. En temas políticos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuso la decisión sobre el próximo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para más adelante. Esta sesión sometería a juicio político a los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, además del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que busca que el Estado se haga cargo del 54% del mercado eléctrico nacional, y por eso reiteró que enviará al Congreso la reforma constitucional en la materia. El mandatario aseguró que durante el periodo neoliberal se buscó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad para darle paso a las empresas de acaparar el servicio. López Obrador reconoció que mantiene diferencias con el gobierno y la cúpula empresarial de España, y si bien les abrió las puertas para venir a invertir, ya no les permitirá robar, es lo que dijo el presidente a pregunta expresa de un periodista de España. Escuchemos. En España, como usted sabe muy bien, se lo dije antes, se lo repito ahora, lo desarrollo rápidamente, estuvimos dominados por los árabes durante 8 siglos y estuvimos dominados también por el Imperio Romano, y gracias a ellos, sí, con todos los claroscuros que hubo, por supuesto que los hubo, pero pasó hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. No llego a entender, a lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el perdón, y más bien creo que todos nos debemos una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer
yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México. Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo. Categórico el presidente. Ante la pregunta, usted lo reconoció, al reportero Alberto Peláez, mítico reportero, ¿no? Muy conocido en Televisa, que por cierto dejó ya de laborar en Noticieros Televisa, y hoy estuvo en la conferencia de prensa matutina Alberto Peláez, que le hacía este cuestionamiento y le daba sus ideas al presidente de la República, quien reconoció también que pues sigue enojado Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerda usted de la carta que envió pidiéndole al gobierno español que pues ofreciera disculpas a México por la conquista, ¿no? Por la conquista es lo que decía el presidente. Le pedía esta carta al rey Felipe pidiendo pues que se disculpara la corona por las atrocidades que se hicieron en la conquista. El presidente hoy reconoció que seguía enojado porque ni siquiera se dignaron en contestarle la carta. Realmente sí necesitaba España contestar una carta así, pero bueno, el presidente lo sigue teniendo como un estandarte en su lucha histórica, una historia que quiere pues reconstruir la cuarta transformación. Aquí tan solo en la capital de la República Mexicana ya se anunciaron pues festividades y celebraciones por los 500 años, no de la caída de Tenochtitlán, que es la visión de los ganadores, sino nos vamos a la visión de los vencidos, aquel libro que nos los aprendimos muy bien en la escuela. Pues la idea es ahora celebrar los 500 años de la resistencia de los pueblos originarios, y de las medidas que ha anunciado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es el cambio de calles y de edificios que han mantenido durante muchos años el nombre de conquistadores españoles, como Puente de Alvarado. Ahora esta avenida tan grande, tan circulada en la capital del país, se llamará Carretera o Avenida México-Tenochtitlan. Así se va a llamar, ya no Puente de Alvarado. Y también la estación del metro Zócalo, que está también muy cerca de aquí de la cabina de ABC Radio, pues ya no se va a llamar solamente estación Zócalo, se va a llamar estación Zócalo-Tenochtitlan. Todo vamos a tener este tipo de palabras, hermosas por cierto, ¿no? En cualquier lengua indígena mexicana, pues siempre el origen de las palabras es muy bonita, ¿no? Hay algunas que ni siquiera nosotros mismos podemos pues pronunciar, pero tan solo en el sur de la República Mexicana, donde he visto el uso de mayor palabras todavía en indígena, es por ejemplo los mayas allá en Yucatán, ¿no? Un Quintana Roo también lo utilizan. Hay apellidos hermosos que todavía mantienen esta base y este origen indígena. También en Chiapas, por ejemplo, los yaquis también allá en Sonora también tienen mucho todavía que mantienen sus tradiciones. No está mal para un país como México recuperar esa historia, pero tampoco quererla reescribir. Hoy los que estamos tan solo en esta cabina somos mestizos, ¿no? Todos tenemos apellido español, en algunos casos, la mayoría, nombre español, y pues somos mexicanos, más allá de cualquier tipo de venganza o de pelea histórica, somos mexicanos, y nosotros hemos construido una cultura también muy importante. Hoy hablaba el presidente, pues, sobre esa idea de recuperar nuestros orígenes indígenas. Yo creo que todos en algún momento los honramos, pero ya dar una batalla cruzada, como las cruzadas por estos sentimientos, creo que está un poco exagerado. Pero hoy el presidente sí expresó su malestar porque el rey español no le contestó su carta. Y hablando de mandatarios, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresa al hospital para ser sometido a una serie de estudios, luego que desde el jueves pasado padece hipo constante, algo así como otros malestares estomacales. Así es que el presidente de Brasil hospitalizado. También el Papa siempre me quedo con esta idea, el Papa Francisco ya se encuentra también en su residencia de Castel Gandolfo, esta residencia de descanso de los papas, para recuperarse de una operación que tuvo de colon. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte.